Muy buenas tardes, mi querida comunidad. Espero que estés muy bien. Quiero como matizar un poco lo visto en la última clase, que a mí en lo personal se me hizo como un poco pesado, sobre todo por el manejo de muchos conceptos que allí se desarrollaron, ¿no? Y siento como que bueno hacer un pequeño video en torno a esto, en torno a este tema de la iniciación a la vida cristiana, que es lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Digamos que esa iniciación a la vida cristiana pues se desarrolla en esos tres sacramentos, ¿no? En el bautizo, que es el comienzo, es el que nos introduce y es el primer requisito para todos los demás, es la primera condición. La confirmación, que nos fortalece con la presencia del Espíritu Santo y la conciencia del Espíritu y sus dones en nosotros. Y la Eucaristía, ese cuerpo y la sangre de Cristo, que nos alimenta y alimentándonos nos transforma en Él. Hemos dicho que cada que nos alimentamos de Cristo, Él en nosotros, es Él en nosotros, nos convierte en Él. De hecho, fíjense ustedes que la experiencia cristiana nace como un llamado, un envío, es el envío que hace Jesús a los discípulos, vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, o sea, un llamado a bautizar a todos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Esto es bien interesante. Vayan y bauticen, hagan que ellos a través de ustedes y yo en ustedes transmita la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de este modo se vaya construyendo la nueva familia de Dios, el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Ahora, el bautismo constituye para el creyente en el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Estamos hablando de que el bautismo nos introduce en un nacimiento, nacemos, una vida nueva se hace presente en nosotros y esa vida nueva es Cristo. De según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación nuestro bautismo, como lo es la iglesia misma que nos introduce al bautismo. Entonces el bautismo es necesario para la salvación, como la iglesia es necesaria para introducirnos en el bautizo. O sea, es dentro de la experiencia de la comunidad eclesial donde nosotros vivimos, transmitimos y fortalecemos la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, ¿no? De los dos modos, esa inmersión y el versar agua, ¿no? Que en todo caso, pronunciando la Santísima Trinidad, ¿no? Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí se constituye propiamente el bautismo. Ahora, el fruto del bautismo o la gracia bautismal es una realidad muy rica. O sea, ¿cuál es la gracia bautismal? ¿Cuál es el regalo que comporta el bautismo? Primero, el perdón del pecado original, ¿no? Y de todos los pecados personales, ¿no? Segundo, el nacimiento a una vida nueva, o sea, una nueva posibilidad, una renovación radical, íntima, por la cual somos hechos hijos adoptivos del Padre, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. O sea, en el bautizo recibimos el Padre, el Hijo y el Espíritu, y nuestra vida, nuestro corazón se convierte en ese sagrario, en ese templo en el que habita Dios. Es por la acción del mismo bautizo, el bautizado es incorporado a la iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. O sea, cuando somos bautizados, entramos a formar parte de la familia de Cristo y al mismo tiempo hacemos parte y somos partícipes del sacerdocio de Cristo. Recuerden que se nos dice en el bautismo
que somos constituidos en sacerdotes, profetas y reyes. El bautismo no es algo que pasa allí, no es simplemente un acto externo que acontece. El bautismo, nos dice el catecismo de la Iglesia, el bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, o sea, algo que no puede borrar. O sea, el carácter que consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo, ya lo decíamos la última vez, no puede ser retirado. Ahora, los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres, nos dice el catecismo en el resumen, bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo. Mire, esta parte es muy importante. O sea, los que padecen su muerte a causa de la fe, aunque no hayan sido bautizados, aunque no hayan conocido la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, se salvan aunque no hayan recibido el bautismo. Estamos hablando del martirio, ¿no? Bien, desde los tiempos más antiguos, el bautizo, y es una cosa que hablábamos la última vez que la dejamos como muy por encima, el bautismo es dado a los niños porque es una gracia, porque es un don de Dios que no suponen méritos humanos. O sea, los niños son bautizados en la fe de la Iglesia, o sea, en la entrada en la vida cristiana de acceso a la verdadera libertad. O sea, el niño comienza la experiencia de fe en una comunidad eclesial de la cual hacen parte sus padres, y sus padres se comprometen a transmitir con su ejemplo, con su testimonio, la vida en Cristo. Por eso no es solamente transmitir una creencia, una idea, o transmitir un culto vacío de contenido, no, es transmitir convencida, gozosa y responsablemente a Cristo en la vida del niño. Por eso nace el niño y los padres y padrinos tienen esa gran responsabilidad. En caso de necesidad, también se nos recuerda, y nos recuerda el catecismo, y lo hace el mismo derecho canónico, en caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal que tenga la misma intención de hacer lo que hace la Iglesia y derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo creo que este resumen nos ubica bastante bien dentro de lo que hemos venido diciendo. Claro que en ellos no hemos tratado lo que vimos la última vez, que fue detalladamente cada uno de los simbolismos, sobre todo el agua, el tema del aceite, el tema de la gracia que comprende el bautismo, el tema del signo, del sello, de la iluminación, de la vida en Cristo. Entonces, hablamos de que estos sacramentos de iniciación pues nos configuran a Cristo. Comenzando, nuevamente repito, en el bautismo con el que entramos y nos hacemos hijos en el Hijo, recibimos la fuerza del Espíritu, esto es bien importante, y iniciamos ese caminar de la vida cristiana, nada más y nada menos que alimentado con el mismo pan de los ángeles que es Cristo. Este es el resumen de esta primera parte de sacramentos de iniciación. Dense cuenta que vimos en las primeras clases todo lo que tenía que ver con los signos, con los símbolos, con la experiencia, con la sensibilidad, con el modo como las cosas de alguna manera nos sirven para expresar lo que no podemos transmitir con palabras, ¿no? Entonces, y vamos a pasar, pues obviamente a continuación, a exponer el sacramento de la confirmación. La penúltima clase trataremos la Eucaristía, que creo que se nos irá, creo que en las dos últimas clases, en las que tendremos la Eucaristía y un pequeño resumen de todos los sacramentos de iniciación a la vida cristiana. Bueno, espero sea útil
para ustedes este pequeño resumen. Dios los bendiga, la Virgen los guarde, una muy feliz noche.